Bueno, pues buenos días. Mi oración para ti hoy es que después de esta plática el amor de tu Padre quede verdaderamente establecido en tu corazón. Y quiero empezar con el Salmo 25:14, que dice la comunión íntima, que eso es lo que Dios está buscando, una comunión íntima. De Jehová está con los que le temen, con los que lo aman, con los que lo buscan, con los que lo adoran, con los que lo glorifican. A ellos hará conocer su pacto. El pacto es la base de todo lo que somos, de toda nuestra fe, de todo lo que creemos. Y en ese momento yo te quiero preguntar, si tú haces una introspección en tu corazón y te preguntas, ¿cómo es Dios? ¿Qué es lo que viene a tu corazón? ¿Piensas en un Padre misericordioso, lleno de gracia, amoroso, con sus brazos extendidos para abrazarte? ¿O piensas en un juez duro, rígido, sentado en su trono esperando juzgarte con la vara de castigo para el momento que te tropieces? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Y ahora quiero preguntarte, ¿quién es el padre de la fe? ¿Y en qué estaba basada la fe de Abraham? ¿Por qué la fe de Abraham era contra todo? Porque Abraham ve a Dios cortar un pacto con él. Dios le había prometido a Abraham tener una semilla a través de la cual iba a tener una descendencia que iba a ser como la arena del mar o las estrellas del cielo. Pero 10 años después que Dios vuelve a hablar con Abraham, Abraham le dice, Señor, ¿y cómo sé que sí? ¿Cómo sé que sí es cierto? ¿Cómo sé que sí va a ser? Y digo, llevo 10 años desde que me diste la promesa y digo, el reloj biológico, tic, tac, no, Sara ya no estaba tan joven, él tampoco, y le dice, Señor, ¿cómo sé que esto es cierto? Y Dios le dice, Abraham, quiero que vayas y tomes estos animales y los partas. Y Abraham sabía que Dios estaba preparando una ceremonia de pacto que ahorita vamos a ver. Y él ve un horno humeante y una antorcha encendida caminar entre los pedazos del animal. Y él sabe que Dios está cortando un pacto con él. Y ahí lo dice tu Biblia en Génesis 15. En ese día Dios hizo un pacto con Abraham. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese fue el día de la salvación de Abraham. Porque él vio a Dios hacer un pacto con él. Y entonces el día que Dios le dijo, quiero que pongas a tu hijo, el de la promesa, el que te tardaste tantos años en tener, y lo pongas sobre el altar, papá, mamá, yo te pregunto, si Dios te pide a tu hijo, ¿hasta dónde llega tu obediencia? Y Abraham llevó a Isaac, lo puso sobre el altar, y su fe era tan impresionante que les dice a los que iban con él, mi hijo y yo vamos a adorar y regresamos. Él sabía que Dios iba a hacer algo porque vio a Dios hacer un pacto y él sabe, lo dice la palabra, que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dijo y no hará. Y la fe de Abraham llega hasta poner a Isaac en el altar, levantar el cuchillo y en ese momento Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios proveedor, provee al cordero del sacrificio que tome el lugar de Isaac, es su sustituto para que Isaac no muera. Y vamos a ver lo que es una ceremonia de pacto. En las culturas semíticas, esto era muy común, era la forma en que se hacían los contratos, los tratos, los pactos, así, y se conocía como cortar un pacto. Allá en Génesis 15, cuando dice Dios hizo pacto con Abraham, la traducción del hebreo, las palabras hebreas son barak, perith, que literalmente quiere decir cortar un pacto. Y en aquellas épocas, si fuéramos testigos de una ceremonia de pacto en los tiempos bíblicos, veríamos los siguientes pasos. En primer lugar tenemos el animal, que es partido por la mitad. Hay sangre de por medio, porque dice Levítico 17, porque la vida está en la sangre, y yo te la doy para que hagas expiación. Y es la sangre la que hace expiación por tu alma.
Y entonces se ponen los pedazos del animal, la sangre se derrama, cae sobre la tierra que la absorbe. Están las dos partes que van a hacer este pacto. Y lo primero que sucede es que traen su capa. En aquellas épocas la capa es lo que te definía. La capa es lo que te daba tu identidad, tu estatus, te representaba la capa. Entonces lo primero que sucede es que se quitan su capa y se la intercambian. Y literalmente están diciendo, ahora yo te llevo a ti en mí y tú me llevas a mí en ti. Después, levantando sus armas del suelo, cada uno le da al otro su espada. Y por medio de esta acción se entiende, ahora tus enemigos son mis enemigos y mis enemigos son tus enemigos. Si alguien viene contra ti, yo te defiendo. De igual manera del otro lado. Después se quitan el cinturón, que igual manera el cinturón era donde traían sus armas, donde traían sus implementos, lo que los protegía. Entonces quitan el cinturón, lo entregan. Y dice, cuando estés en debilidad, mi fuerza está contigo. Cuando tú seas débil, yo voy a ser fuerte por ti. Después, se ponen de espaldas y haciendo un camino en forma de 8, que significa infinito, déjame quitar las plumas, la inmundicia. Hacen un camino en forma de 8 que es infinito porque están haciendo un pacto para siempre y entonces declaran que Dios me haga como estos animales, como este animal, si yo no cumplo mi parte del pacto. Es un pacto a muerte. Y después hacen un corte en la muñeca. Se corta la muñeca, las pegan, las tallan para que la sangre se mezclen y entonces están declarando, ya no somos 2, ahora somos solamente 1. Cada uno declara lo que posee y lo que debe y a partir de este momento todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Deudas y posesiones. Y después toman tierra, la frotan sobre la herida para que quede una herida. Y esa herida va a ser el recordatorio del pacto. Cada vez que vean esa herida, van a recordar el pacto. Y esto es algo importantísimo que se usó hasta misioneros en tribus lejanas. Hacían un pacto con cierta tribu que daba una cicatriz. Y si ese misionero iba y había otra tribu que lo quería atacar, enseñaba la cicatriz. Y entonces esa tribu sabía que si se metía con ese hombre, había una tribu completa contra quien iban a tener que ir. Porque esa tribu iba a venir a defender a este hombre que había entrado en pacto con ellos. Y después intercambian nombres. Porque estoy en pacto, recibo una nueva identidad. Se sientan a compartir una comida en celebración del pacto. Uno parte pan y le da de comer a su socio de pacto. Y el otro hace lo mismo. Ahora tú me comes a mí y yo te como a ti. Ahora estamos siendo uno solo. Y finalmente se construye un memorial poniendo una piedra sobre otra, plantando un árbol, un contrato escrito. Y ahora puedo decir que eres más allá de un amigo más cercano que un hermano. Y esta ceremonia era algo muy conocido en todas las culturas semíticas. Por eso cuando Abraham ve a Dios que le dice, vas a cortar un animal, y ve el horno humeante y la antorcha de fuego, él sabe que Dios está cortando un pacto, está jurando por sí mismo. Gracias, chicas. Y la importancia de esto es que entendamos lo que Dios le pide a Abraham. Yo decía, híjole, qué cañón. O sea, ¿cómo Dios le está pidiendo que ponga a su hijo? Y lo que Dios estaba haciendo es darnos una figura de lo que Él iba a hacer. Él no permite que Abraham le haga daño a su hijo. Le da, provee el sustituto, provee el cordero,
Pero Él sí pone a su Hijo sobre el altar. Él sí sacrifica a su Hijo para declararte la inmensidad de su amor. Y vamos a ver a través de los pasos de este pacto lo que significa ese sacrificio. Primero vimos el animal cortado, la sangre derramada. Ya leímos que la sangre, la vida está en la sangre y Él nos la entrega para hacer expiación. Y esa sangre derramada es la sangre de Cristo Jesús que paga el precio por tus pecados. Todo el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios de animales, cada vez que se sacrificaban animales, esa sangre solo cubría los pecados. Y todo el Antiguo Testamento es como una tarjeta de crédito. Tú sacas una tarjeta de crédito y tu plástico en sí no vale nada, es plástico. Pero tú pagas con ese plástico y ese plástico va a cubrir tu deuda hasta el momento que llegue la factura y tú pagues y se ejerce el pago. Pero hasta que ese momento llega, la tarjeta de crédito cubrió la deuda. Y eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento, con todos esos sacrificios que apuntaban al sacrificio del Cordero de Dios. Cubrieron el pecado hasta que vino el pago perfecto. Él realizó el pago y se cumplió ese pacto. Entonces, se corta el animal. 2 hombres están parados ahí en medio y cada uno se quita su capa y se le entrega al otro. La capa es, como les decía, nuestra identidad. ¿Y qué es lo que dice la palabra que nosotros podemos poner en la mesa? Dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No nos alcanza para llegar a Dios. Estamos en números rojos. No podemos hacer el pago y no podemos entrar en su presencia. Y traemos puesta una capa de inmundicia. Ahí con todos nuestros trapos sucios, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, etc., etc., etc. Pero Él toma tu capa de inmundicia y dice la palabra que Él se despoja de su deidad y se humilla tomando forma de siervo. Toma tu capa de inmundicia y entonces te coloca la capa de justicia. Su capa, su justicia, la sangre derramada y el oro de su deidad, Él la pone sobre ti y te justifica. Y ahora cuando Dios te ve, no te ve a ti, ve la sangre de su Hijo, la realeza de su Hijo y te ve perfecto. Te ve con todo el potencial que Él puso en ti para lograr el propósito que Él puso en ti también. Entonces Él toma tu capa, nuestra humanidad, para enfrentar nuestra muerte. Y después las armas, el intercambio de armas, se entregan las armas y por esto de esta acción, tus enemigos son mis enemigos y mis enemigos son tuyos. ¿Te imaginas? Que ahora cada vez que alguien venga contra ti, ¿quién está detrás de ti? Tu socio de pacto, Dios, nuestro Señor. Él es tu socio de pacto y Él va a ir contra quien venga contra ti. Él te defiende, por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios, ponte el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada de la palabra. Usa toda la armadura que Dios te da, Él te defiende, Él va delante de ti. Él va a verse con tus enemigos. Pero aquí hay una avenida de doble tránsito, de ida y vuelta. Cada vez que tú atacas o hablas de un siervo de Dios, Cristo lo toma personal. No importa lo que haya hecho, no importa si verdaderamente se metió con los pies hasta el fango y el fango lo trae hasta acá. No es nuestra posición juzgar. Si es un hijo de Dios, si es un siervo de Dios, Cristo lo toma personal, como se lo dijo a Pablo cuando lo tiró del caballo, cuando iba camino a Damasco, que lo tira del caballo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le contesta, ¿y tú quién eres? Pablo perseguía a la iglesia,
Pero Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Cuando tú persigues a un hijo, a un siervo de Dios, Cristo se lo toma personal, así como te va a defender y va a ser tu escudo y va a ir delante de ti para defenderte de quien venga contra ti. Después se quitan el cinturón y se lo entregan. Cuando estés en debilidad, mi fuerza estará contigo. ¡Wow! ¿Cuándo estamos en debilidad? Yo creo que 24/7. O sea, siempre, ¿no? O sea, a lo mejor tienes tus picos de momentos que dices, vencedor, soy más que vencedor, pero también tenemos nuestros valles bien picudos. Y qué increíble saber que tienes un socio de pacto que está detrás de ti, que te defiende, que te da su fuerza, que puedes poner tu insuficiencia en sus manos, como el chiquito, como decía Josh, en aquella predicación del niñito que llega con su cajita feliz, cuando quieren alimentar a 5,000, los discípulos, ¿no? Quieren alimentar a 5,000 y llega el chiquito con su cajita feliz. Es nuestra insuficiencia. Venimos ante Dios con nuestra insuficiencia, pero si tú pones tu insuficiencia en sus manos, Él va a hacer que sea suficiente hasta que sobre lo que tú necesites. Y después, haciendo un camino en forma de 8, declaran ese pacto. Es un pacto por la eternidad hasta el infinito. Ahora muero a mi independencia, a mis derechos y estoy en pacto contigo. Se hace el juramento y después se hace ese corte en la muñeca y se talla con la tierra para que se quede esa cicatriz. Y quiero decirte que tú y yo, cuando entremos en su presencia, vamos a recibir un cuerpo glorificado, como el que recibió Cristo. Cuando entró a ver a sus discípulos al aposento alto, Él atravesó las paredes no lo podían retener porque era un cuerpo glorificado. Y sin embargo, le dijo a Tomás, Tomás, aquí están mis manos, mete tu dedo para que creas. Ahí están mis manos con sus hoyos, con sus cicatrices. Cuando tú y yo estamos allá, en la eternidad, vamos a tener cuerpos glorificados perfectos. Ya no va a haber ciego, ni sordo, ni cojo, ni no va a haber defecto alguno. Vas a recibir un cuerpo glorificado. Y el único cuerpo marcado va a ser el de tu Salvador, el del Cordero del Sacrificio. Ese cuerpo sí va a estar marcado. Y Él está a la diestra de Dios intercediendo por ti, hablándole al oído a Dios de ti. Y cada vez que levanta sus manos para interceder por ti, ahí está la cicatriz, la señal del pacto. Por este pacto yo estoy por ti. Cada uno declara lo que posee y lo que debe. A partir de ese día compartirán todos sus recursos. Lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas. ¿Tendrá escasez Dios? Y Él suplirá lo que a ti te falte. Se intercambian los nombres, porque estoy en pacto, recibo una nueva identidad. Y dice Isaías 45:3, yo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, tu Dios, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Él te pone nombre, Él tiene un nombre para ti que solamente Él conoce. Y cuando llegues a su presencia, dice Apocalipsis, vas a recibir una piedrecita blanca con un nombre escrito que Él tiene para ti. Y va a ser un nombre como ninguno que recibiste en este mundo. Va a ser un nombre que diga vencedor, constante, valiente. Va a ser un nombre que Él tiene en su corazón solamente para ti. Se sientan a compartir una comida en celebración de pacto. Uno parte pan y lo pone en la boca de su compañero.
Y fíjate lo que dice Cristo en Juan 6, 32, 35. Jesús dijo: Moisés no os dio el pan del cielo. Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es el pan que desciende del cielo. Él es el pan que recibimos. Y en 1 Corintios 1:25 dice: asimismo toma la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esa sangre derramada, cada vez que tú participas de la mesa del Señor y participas del pan y de la copa, estás confirmando el pacto. Y estás declarando que es a través de ese sacrificio, de esa carne molida y de esa sangre derramada, que tú puedes entrar en un pacto con Dios y aceptar ese pacto de Dios. Ahora tú me comes a mí y yo te como a ti. Ahora puedo llamarte amigo, un amigo más cercano que un hermano. Y fíjate lo que dice Hebreos 10, del 19 al 20. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. En el tabernáculo de Moisés, el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por un velo de 5 metros y 5 centímetros de espesor, y nadie podía entrar detrás de ese velo más que el sumo sacerdote una vez al año, para rociar la sangre del sacrificio y cubrir los pecados de ese año en el día del perdón. Y ese velo de 5 metros, cuando Cristo muere en la cruz, dice la palabra que el velo del templo es rasgado de arriba hacia abajo, y ese es Dios diciendo: lo estoy abriendo yo, no tú. La entrada estaba tapada, no había manera de entrar, pero yo la estoy abriendo. Yo rasgo el velo para que tú puedas entrar, y ese velo representa la carne del sacrificio, para que tú pases por en medio de los pedazos y puedas entrar en su presencia. Ese velo representa la carne de Jesús. Cuando Abraham ve el horno humeante y la antorcha encendida, ahí están dos personas de la Trinidad. El horno humeante representa al Padre, la antorcha encendida representa a Jesucristo, al Espíritu Santo. ¿Dónde está el Hijo? Es el sacrificio, es el animal sacrificado. Dios no permitió que Abraham llevara a cabo ese sacrificio, pero él puso a su hijo en el altar. Él lo vio agonizar, él lo vio pagar el precio, él lo vio ser torturado, a tal manera que fue el precio supremo, física, emocional y espiritualmente. Físicamente hay estudios que es casi imposible que alguien pueda soportar lo que Cristo soportó físicamente. El dolor físico fue, ya cuando él cargaba la cruz, ya su espalda eran cachos de carne, se habían caído con los latigazos, con las espinas aquellas. Ya su espalda era el rojo vivo. Más todo lo que sufre en la cruz, emocionalmente, esa gente por la que estaba dando su vida, burlándose de él, escupiéndolo, tanteándolo, gritándole cosas, hiriendo su orgullo. Pero lo peor, espiritualmente. Esa Trinidad que desde la eternidad hasta la eternidad nunca se había separado, se separa. Y yo creo que eso es lo que a Cristo lo hizo sudar gotas de sangre en Getsemaní. Cuando les dice a sus discípulos: estoy tristísimo, estoy triste hasta la muerte, oren conmigo. Porque él sabía lo que iba a pasar, él sabía lo que iba. Pero que no se haga, Padre, mi voluntad, que se haga la tuya. Y en ese momento vienen ángeles a ministrarlo. Y él va como cordero al sacrificio, sin abrir la boca, poniendo las cosas en manos de aquel que juzga justamente. Él entrega su vida, él da su vida. Él es ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento, por eso él clama: Padre,
¿Por qué me has abandonado? Porque en ese momento él se está haciendo maldición. Toda la maldición del mundo está cayendo sobre él. Tu pecado, mi pecado, el pecado del mundo. Para hacer ese cordero perfecto que sin pecado puede pagar ese precio que la tarjeta de crédito no había podido pagar. Él paga el precio por ti. Él es tu sustituto. El Padre pone a su Hijo. El Hijo pone su vida por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú vales para tu Padre. Por eso Él te declara: de tal manera te amé. De tal manera te amé que puse a mi Hijo, lo más precioso que tenía, sobre ese altar del sacrificio, y lo vi agonizar de la manera más espantosa, y lo permití por amarte a ti, por abrirte la puerta a ti, para que tuvieras libertad de entrar en mi presencia, para que pudieras tener comunión íntima conmigo, para que pudieras conocer mi corazón, para que pudieras saber que mis pensamientos para ti son de bien y no de mal, para darte el bien que esperas, para hacerte saber que estás esculpido en el hueco de mi mano, para que sepas la inmensidad, la anchura, la profundidad y la longitud del amor de Dios. De ese tamaño es el amor de Dios. De ese tamaño Él te ama. De ese tamaño Él te persigue. Y después de todo eso, después de eso tan tremendo de ver cómo toma mis trapos de inmundicia, me pone su capa de justicia, me justifica delante del Padre, toma mi lugar, enfrenta mi juicio y todavía se queda en la puerta. Y me dice: yo estoy afuera y toco la puerta. Si tú quieres, si oyes mi voz y me quieres responder, yo voy a entrar y voy a tener una relación contigo. Y es una relación, no es algo lejano, no es algo ahí nebuloso, es una realidad. Y tu fe tiene que ser como la de Abraham, porque tienes que saber que se cortó un pacto por ti, y ese pacto fue el Cordero de Dios en la vida de Jesucristo, para que tú tengas vida, para que tengas una eternidad con Él, para que hoy puedas declarar: yo soy hija del Dios Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Pero más que nada es mi Abba, es mi papi. Y Él me ha dado un lugar en su mesa. Y me dice que es mi sombra a mi mano derecha, que no me deja, no me desampara, siempre está conmigo. Él va delante de mí y su gracia está sobre mí. Él ya hizo su parte. Él ya cortó el pacto. El pago ya se realizó, la factura ya se cobró y Él dio el pago en su totalidad. Tú ya no tienes que pagar nada. Él ya lo hizo. Su sangre fue suficiente, hasta la última gota de su sangre. Él ya pagó el precio total. Pero ahora la pelota está en mi cancha. Yo tengo que aceptar. Yo tengo que abrir la puerta. Yo tengo que decirle: Señor, sí quiero, te invito, quiero que entres en mi corazón y que seas el Rey de mi vida. Quiero tener esa intimidad contigo, quiero conocerte como tú anhelas que te conozca, y eso depende de mí. Yo tengo que dar el paso de fe y creerle a Dios y saber que Él cortó un pacto por mí para tenerme con Él por toda la eternidad. Cristo prefirió bajar al infierno por ti que irse al cielo sin ti. Él te anhela para que estés con Él por toda la eternidad. Y si tú quieres decirle que sí, si tú quieres entrar en ese pacto con Él, cuando se parte el pan, cada vez que les dije, cuando tú participas de esa santa cena, estás reconfirmando tu pacto. Pero si tú quieres hoy decirle a Dios: sí quiero entrar en ese pacto contigo, quiero saber que eres mi socio de pacto, que estás por mí, que eres mi sombra, mi mano derecha, que estás conmigo. Si tú quieres eso, si quieres conocer el corazón de Dios, ponte de pie, vamos a hacer una oración.
quiero que lo repitas, que tus oídos escuchen tu voz declarando lo que vas a declarar. Y si lo vas a hacer, hazlo con todo tu corazón. Dile: Padre, gracias, porque de tal manera me amaste. Gracias, Señor, porque viste morir a tu Hijo para amarme a mí. Gracias, Señor. Perdóname, Padre, por mi orgullo, por mi soberbia. Quizás, Señor, hasta estar enojado contigo. Perdóname, Señor. Hoy me postro delante de la cruz y acepto ese sacrificio. Y declaro esa sangre preciosa sobre mi vida. Y hoy digo que creo que Jesucristo es tu Hijo, que vino a este mundo, se hizo carne, murió por mí y resucitó victorioso. Tú eres Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre. Y te dejo con esta escritura en Sofonías 3:17. Dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Tu vida le provoca gozo y alegría. Cuando Él te ve, calla de amor por ti. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Él canta sobre ti y se llena de gozo porque eres su hijo, eres su hija y entraste en ese pacto con Él y Él es tu socio de pacto que está por ti. Adóralo con todo tu corazón.